Pensemos un poco. ¿Cómo fue que pasamos de creer que una enfermedad era una maldición de los dioses a entenderla como un desequilibrio dentro de nuestro propio cuerpo? Hoy vamos a analizar una de las transformaciones más importantes en la historia de la humanidad, el nacimiento de la medicina racional. Y bueno, el protagonista de toda esta historia es este señor que vemos acá, Hipócrates de Cos. Y ojo, no hablamos de un mito, ¿eh? Hablamos de una persona de carne y hueso que hace unos 2500 años cambió por completo la manera en que vemos la salud y la enfermedad. Entonces, la gran pregunta que vamos a desglosar es justamente esa. ¿Cómo se dio ese salto monumental? ¿Qué ideas hicieron posible que la observación y la lógica le ganaran la partida a los rituales y los hechizos? Bueno, vamos a meternos de lleno. A ver, para darnos una idea de lo gigantesco que fue el cambio que trajo Hipócrates, primero tenemos que viajar en el tiempo, a un mundo que nos parecería muy, pero muy distinto. Un mundo donde la enfermedad no venía de adentro, sino que era enviada desde afuera, por fuerzas sobrenaturales. Y esta línea de tiempo la verdad nos muestra algo increíble. Durante decenas de miles de años, desde los chamanes de la prehistoria hasta civilizaciones tan complejas como Mesopotamia y Egipto, la idea central era prácticamente la misma. La enfermedad era en el fondo un asunto divino. Y acá está el punto clave, ¿no? No importaba si estabas en Mesopotamia o en Egipto, el concepto de fondo era el mismo. La causa de la enfermedad era algo externo y sobrenatural. Podía ser un dios enojado o un desequilibrio cósmico. Por lo tanto, la solución no se buscaba dentro del cuerpo, sino en los rituales. Pero, de repente, allá en la antigua Grecia, con toda esa efervescencia de ideas y filosofía, algo empezó a cambiar. Y es aquí donde entra en escena el personaje que lo inició todo. Sí, Hipócrates fue una persona real, de carne y hueso. Y su entorno, fue importantísimo. Nació en una familia de médicos, en un templo dedicado a la curación. Esto significa que desde niño estuvo en contacto directo, diario con los enfermos. Para él, la enfermedad no era algo abstracto o divino, era una realidad que podía ver y tocar. A ver, su genialidad no salió de la nada, ¿eh? Fue como una mezcla perfecta de varias corrientes de pensamiento. De los templos griegos tomó la práctica, la observación. De los filósofos pitagóricos aprendió la importancia de la dieta. De sus viajes a Egipto trajo las primeras ideas sobre los humores del cuerpo. Y de los filósofos presocráticos tomó la idea más radical de todas, la physis, o sea, la naturaleza como la fuerza que lo rige todo. Y toda esta mezcla de conocimientos lo llevó a una teoría que, bueno, hoy puede sonar un poco rara, pero en su momento fue una auténtica revolución. La idea de que la enfermedad no es un castigo divino, sino un problema interno del propio cuerpo. Y aquí está el gran quiebre, el antes y el después. El foco de atención dejó de estar en los dioses y en los cielos, y se puso por primera vez directamente sobre el cuerpo humano. Se pasó de aplacar a los dioses a ayudar al organismo. Fue un cambio de paradigma total. Ya no se trataba de magia, se trataba de equilibrio. Y ese equilibrio se explicaba con su famosa teoría de los 4 humores. La idea era bastante directa en realidad. El cuerpo estaba compuesto por estos 4 fluidos. La salud, para ellos, era simplemente el equilibrio perfecto entre ellos. Y la enfermedad, pues la enfermedad no era más que un desbalance, tener mucho de uno o muy poco de otro, así de simple. Y acá es donde entra ese concepto filosófico clave, la physis, la naturaleza. Para los hipocráticos, el cuerpo no era algo pasivo o que se dejaba atacar, para nada. Creían que la naturaleza le daba al cuerpo una fuerza increíble para sanarse a sí mismo. Entonces, el médico no era un guerrero que luchaba contra la enfermedad, era más bien un asistente, un ayudante de la naturaleza en su trabajo de curación. Entonces, si todo era un desequilibrio, ¿qué lo causaba? Pues la respuesta es sorprendentemente moderna, el estilo de vida. Pero ojo, cuando los griegos decían dieta, no hablaban solo de comida. Para ellos dieta era todo, lo que se come, el ejercicio que se hace, cómo se descansa, todo. Por primera vez, la causa de la enfermedad se ponía, en gran medida, en manos de la propia persona. Ok, entonces, si la enfermedad viene de un desequilibrio interno causado por el estilo de vida, ¿cómo se supone que un médico la diagnostica? Ya no servía solo con rezar o buscar señales divinas, hacía falta un método. Y así fue como nació algo que hoy nos parece súper normal, el examen clínico. Y este método era, súper sistemático. El médico hipocrático era básicamente un detective. Primero, investigaba el entorno del paciente, el clima, el agua que bebía.
Después, lo entrevistaba, escuchaba su historia, hablaba con sus cercanos. Y luego, usaba todos sus sentidos para examinar el cuerpo. Observaba, palpaba, olía, escuchaba. Con toda esa información, armaba el rompecabezas para entender qué humor estaba desequilibrado y predecir cómo avanzaría la enfermedad. Uno podría pensar que todo esto es, bueno, historia antigua, ¿no? Pero la verdad es que los ecos de esta revolución todavía se escuchan y muy fuerte en los hospitales y consultorios de hoy en día. Veamos cómo este legado sigue vivo. Quizá el legado más famoso de todos sea esta frase del juramento hipocrático. Primero, no hacer daño. La idea de que la primera obligación de un médico es ser prudente y no perjudicar al paciente. Una idea que, hasta el sol de hoy, es la base de la ética médica en todo el mundo. Pero el legado de Hipócrates es mucho más grande. Nos dejó la base de la observación clínica racional, estableció los estándares éticos para los médicos, nos dio el concepto de salud holística, o sea, tratar a la persona completa, no solo su enfermedad, y el principio de apoyar la capacidad de curación del propio cuerpo. Todas ideas que hoy vemos resurgir en la medicina preventiva e integrativa. Y este gráfico lo resume bastante bien. Claro, la observación clínica y los estándares éticos son sus herencias más fuertes en la medicina tradicional. Pero fíjense en algo interesante. La salud holística y el cuidado preventivo, aunque parecen más pequeños, son ideas que están volviendo con mucha fuerza, lo que demuestra que estamos de alguna manera redescubriendo esa sabiduría antigua. Y todo esto, claro, nos deja con una última pregunta para pensar. En nuestra era de resonancias magnéticas, de genómica y cirugías con robots, ¿será que estamos volviendo a valorar la sabiduría hipocrática de observar con atención, de escuchar al paciente, de tratar a la persona completa y no solo a un conjunto de síntomas? La respuesta quizás esté definiendo el futuro de la medicina.